En este video vamos a estudiar la colección stack. Un stack es una colección que nos permite procesar los elementos a partir del último que fue insertado. Es decir, es una estructura que implementa el last in, first out. Es decir, empezamos por el de atrás. Para utilizar un stack, utilizamos la clase stack. Vemos que esta utiliza genéricos y por tanto podemos utilizarla con la estructura que queramos. Para este ejemplo yo voy a utilizar string, pero yo no estoy para nada obligado a utilizar strings. Yo puedo simplemente hacer un stack de enteros, o de bool, o de fechas, o de cualquier clase que yo quiera. No hay ningún problema. Pero para el ejemplo que voy a hacer, yo voy a utilizar string. Básicamente yo lo que voy a hacer es simplemente meter elementos en el stack y volver a sacarlos y ver en qué orden van saliendo para que se vea que es efectivamente un LIFO o last in first out. En pantalla tenemos el código que nos permitirá ver esto. Para insertar un elemento en el stack utilizamos el método push. Al método push yo le paso como parámetro el valor que yo quiero insertarle al stack. Vemos que yo lo hago 3 veces. Le inserto una A aquí, una B aquí y una C aquí. Estos write y writeLine simplemente son para que en la consola se escriba lo que vamos haciendo en el código. Pero lo importante es esto que está aquí, esto que está aquí y esto que está aquí abajo. Luego, para ir procesando y removiendo los elementos de la colección, utilizamos el método pop. El método pop nos recibe parámetros y nos devuelve el último elemento de la lista. Esperamos que sea la C. Yo lo guardo en una variable y luego lo escribo en consola. Como es LIFO, vemos que debería ser C aquí, B aquí y A aquí. Vamos a ver si esto es cierto. Debería de serlo porque esto es grabado. Vemos que efectivamente esto es así. Primero metimos la A, luego la B y luego la C. Y los fuimos extrayendo. Empezamos por la C, luego por la B y luego por la A. La conveniencia de estas colecciones o estructuras es que nos ahorran trabajo cuando necesitamos hacer algo como esto y simplemente utilizando esta estructura ya tenemos este comportamiento por defecto para nosotros y simplemente nos tenemos que encargar de procesar los elementos del stack. Un ejemplo de stack, aunque quizás no lo hemos mencionado hasta ahora en el curso, es el mismo C#, la misma lógica en que se maneja C#. Quizás no es obvio, pero C# y muchos lenguajes de programación se manejan como un stack. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a quitar esto de aquí. Vamos a crear un par de métodos. Vamos a ver esto. Aunque no lo parezca, aquí se va a hacer uso de un stack. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el primer método que tenemos? Pues el método main. Luego del método main, ¿qué tenemos? O mejor dicho, dentro del método main tenemos el método writeLine. writeLine necesita el resultado del método 2, entonces ejecutamos el método 2. Venimos para acá y empezamos a ejecutar el método 2, pero vemos que para ejecutar el método 2 necesitamos el método 3, entonces entramos en el método 3. Y luego vemos que terminamos de procesar el método 3, luego aquí terminamos de procesar el 2 y luego terminamos de procesar el writeLine. Vemos que si empezamos con la ejecución del software, el primer método que definimos fue writeLine. Pero para ejecutar writeLine necesitamos el método 2. Entonces metemos un nuevo elemento a la colección, que es método 2. Digamos a la colección de funciones que tenemos que ejecutar para lograr nuestro cometido. Para ejecutar el método 2 tenemos que ejecutar el método 3. Entonces metemos a la colección, al stack, otro método más, otra función más que sería el método 3. Podemos visualizar esto en el call stack. Vemos que hasta su nombre lo indica, es un stack. Es el stack de todas las funciones que se tienen que ejecutar para que nuestro software termine su ejecución. Esto se lee de arriba para abajo. Estamos en el método 3, el cual fue invocado por el método 2, el cual fue invocado por el método main. Esto es un stack porque cuando yo presione F10 y F10,
vamos a ver que ya no tenemos el método 3 aquí. Terminamos de ejecutar el último método que fue agregado, que fue el método 3, y ahora vamos a terminar la ejecución del método 2 para concluir con la ejecución del método main. Por lo que realmente, como su nombre lo indica, tenemos un stack.